Agradecemos al ingeniero Ramón Montesinos, disculpen, por compartir con nosotros parte del aprendizaje, digamos, que ha tenido en su larga carrera profesional. La siguiente presentación va a estar a cargo del ingeniero Carlos Peña. Él es ingeniero civil estructural, tiene un magíster en ingeniería y es candidato a doctor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el diseño y revisión de estructuras industriales, tanto en Chile como en el extranjero. Ha sido profesor de cursos de pregrado y posgrado relacionados con el diseño estructural en varias universidades, nacionales y extranjeras también, y actualmente colabora en la Universidad de los Andes como profesor en el Diplomado de Diseño Estructural de Proyectos Industriales y en el curso de Diseño Sismo Resistente en el pregrado. También ha participado en diferentes comités de normas chilenas y cuenta con varias publicaciones afines. Actualmente forma parte del Comité Técnico de Licha y oficia como secretario técnico INN para los proyectos de actualización de las normas NSH 2369 y NSH 423. Damos la bienvenida a Carlos. Eso es más. Ahí está. ¿Aló? ¿Se escucha? ¡Uy! Me dio susto. Ya, voy a partir al tiro que ya puse el cronómetro. Ya. Voy a asumir que todos vinieron la semana pasada, que vimos las cosas de 433, ahora vamos a seguir con 2369 y es como una continuación. Me gustaría contarles que esta presentación no se va a tratar del desarrollo normativo porque encontré que era muy simple. En realidad me quedé pensando y dije, bueno, ¿qué me gustaría a mí que me contaran si vengo a una de estas charlas? Y la verdad es que lo tenía bien claro, y a mí me parece que lo más importante de esto es que ustedes conozcan los cambios importantes que trae el nuevo documento. Así que me voy a centrar en eso ahora. Y se los voy a contar. Partamos inmediatamente, ¿cierto? Estaba preparando el otro día esta cuestión a decir cuáles son los cambios. Y me pareció que en ese sentido había que preguntarle a alguien que supiera. Hice lo que hace cualquier chileno por estos días. Dije, ya, ayúdame. ¿Qué me dijo? Me dijo, mira, en realidad los cambios son incorporación de requisitos de diseño sísmico para instalaciones de almacenamiento de combustible, inclusión de requisitos para evaluación de efectos de sismo en estructuras industriales, actualización de requisitos del sistema de protección sísmica. Yo decía, mira, yo estuve en todas las reuniones, pero no vi esas cosas. Claro, y después me sale con que todo esto es lo que lleva la norma 2369 del 2019. Me compliqué, pues. Dije, voy a tener que trabajar, voy a tener que estudiar, así que, bueno, hoy día les voy a contar a ustedes qué cambios hay, y a los que vengan al diplomado les voy a contar por qué, ¿ya? Entonces, cambios que nos afectan a los simples mortales. Esto viene todo desde de un artículo, ¿cierto?, que salió en la Chisina, y se los dejo ahí. A todo esto, esta presentación está hecha con la idea de que ustedes la tengan, se la lleven. Entonces, si no se las dan, me la piden y yo se las doy, ¿ya? Pero ese es el objetivo. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros, a los simples mortales? Voy aquí a tomar las cosas súper aterrizadas. Todo lo complicado lo vamos a dejar así lejos. Esto es para la people, como dicen por ahí, ¿ya? Entonces, veamos. Lo primero que yo tengo que decirles aquí es que es un proceso largo, hay muchos cambios, algunos cambios son muy profundos, otros no tan profundos. En esta presentación yo les voy a mostrar lo que a mí me parece que es importante que tienen que saber en el día a día, ¿ya? Ahí les pongo un tipo de disclaimer, ¿cierto? Para que no me salgan después con cosas raras, no me reten en el INN. Así que vamos con esto. ¿Qué es lo más importante? Lo primero, las categorías y coeficientes de importancia. Ustedes dirán, pero si es lo mismo de siempre. No, ahora hay cuatro. Cuatro categorías. La 1, la marrasquita, la 2, la normal, la 3 ya dice 1, y la 4 es algo extraño, algo especialmente crítico. Ustedes dirán, pero tiene un factor de importancia. No, lo que pasa es que ese factor de importancia parte en 1,2 y puede elevarse hasta donde el cliente quiera, siempre y cuando el cliente sea más o menos razonable y no quiera pasarse de un 1,5, una cosa así, ¿ya?
Eso, las categorías aparecen en la tabla y esa tabla está bastante actualizada, está bastante buena en la nueva norma, ¿ya? Entonces, cuidado, cambian los factores de importancia, en realidad no tanto, pero sí cambian las categorizaciones, tengamos cuidado con eso. Combinaciones de carga, ustedes dirán, ¿cambió algo aquí? Había que allanarse a otras normas, había que tener cuidado. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Bueno, en todo aquello que esta norma no corrija, váyase a la 3171 porque tenemos que hacerlo. Y NN tiene que ser consistente internamente. ¿Cuáles son las combinaciones de carga que persisten acá? Simplemente dos típicas, pero son mínimas. Esto se establece en el código. ¿Cuál es la importancia de estas combinaciones, cierto? Como siempre, yo les marco en rojito las cosas que me parecen importantes. Aquí hay un D en ASB y 1.4D en el RFD. Esto es consistencia. No dependen del material, ¿ya? Y ahora el SIMO está definido para ser usado como E. No hay un 0.75 que englobe la combinación ni nada de eso, ¿ya? Estas son las combinaciones hoy día. Hay un anexo también que se mete un poco más a fondo en este asunto de cómo hacer combinaciones de carga para escenarios sísmicos industriales. No es fácil, en realidad yo diría que aquí es donde hay que gastarse. Hay que gastar tiempo en evaluar cargas y en evaluar sus combinaciones. Después, cualquier chimpancé puede meter las cosas al software y correrlo, pero no puede pensar en las combinaciones ni en las cargas que se aplican. Entre paréntesis, yo aquí pongo harto texto y desde ese punto de vista son bien lateras estas cosas, pero no se los voy a leer todo, ¿ya? Hay cosas que pongo aquí solo por completismo para que ustedes cuando las lean puedan entender muy bien. Sigamos avanzando. La simultaneidad direccional de componentes. La E que les acabo de mostrar ya no es una sola. Esa E es al menos estas 4 E que aparecen acá. Cada una de esas E, la verdad es que tiene una componente en su máximo y las otras son direcciones acompañantes. O sea, siempre el sismo va en 3 direcciones. ¿Cuál gana? Bueno, ven aquí la matriz y se va a dar cuenta. Pero el punto es que ahora el sismo no se aplica al vertical cuando es importante. Ahora se aplica siempre y ya verá el cálculo si es importante o no. ¿Cómo se combinan? De la manera que aparece acá. Básicamente, siempre hay una principal y otras acompañantes, nunca hay 2 en su máximo, ¿ya? Claro, bueno, mira, y esto, ¿tengo que elegir cuál es? No, y esa fotito en realidad mezcla las varias direcciones, entonces me pareció que era bastante ejemplificadora de esto, ¿ya? Entonces, no tienen que elegir una de esas 4, hay que usarlas todas. Ya verán que una funciona para algunas cosas y otra para otras, controlará la que tenga que controlar. El punto es que no tengo que elegir una, tengo que usarlas todas. Métodos de análisis lineales. ¿Qué dicen los análisis? El método estático sobrevive, se los voy a leer. Dice, solamente para estructuras categoría 1 y 2. Ya, para la importante no va. Hasta 4 niveles y altura mayor de Bessel, parece razonable, siempre que no se presente alguna de las siguientes irregularidades. Irregularidad torsional, piso blando, irregularidad de masa, geometría vertical. Bueno, sabemos que las estructuras industriales, si hay algo que no tienen, son regularidades. Entonces, a buen entendedor, pocas palabras, y entonces nos vamos a lo que sigue, análisis modal espectral para cualquier tipo de estructura. ¿Se entiende, cierto? ¿Para qué lo voy a explicar? Sigamos. Espectros de diseño. Espectros normativos. Tenemos 2 esencialmente en la norma. Uno que es el espectro de diseño, porque si no, no podemos diseñar. Pero fíjense en la forma. No es horizontal. Es un SA H, que depende del periodo, y C lo corregimos por el pegamento, lo corregimos por el arte, lo corregimos por el I, y lo multiplicamos por 0,7. Entonces nos interesa saber qué es el SA. Y el SA es lo que le llamamos espectro de referencia. Y esto es muy, muy importante, es nuevo, grábenselo porque es importante y es útil. Es un espectro que en principio representa la amenaza, y como representa la amenaza, ahora sí y antes no, puede ser usado para otras cosas y no solamente para diseño estructural con requisitos prescriptivos. Se puede usar como espectro de sitio y para otras cosas más en las que no me voy a meter ahora porque no lo hacemos comúnmente. Pero sepan que el espectro de referencia es algo muy, muy valioso. Y el espectro de diseño lo estamos sacando de ahí, precisamente. ¿Ya? No me voy a extender mucho en esto, pero sepan que esto es. Más adelante les tengo un dibujito de estos espectros para que vean cómo se ven. También de diseño vertical. Bueno, ustedes vieron en la diapositiva anterior que había un espectro vertical. Sí, pero eso es para complicarse un poco. Vamos a hacer normalmente el vertical es estático. ¿Cómo? Ahí está. Ese es el valor. Es fácil.
Si usted quiere, se complican con un análisis vertical modal espectral y lo combina, como le dije, hacia algunas diapositivas. Pero en general el vertical sigue siendo estático. Cambió el valor, pero sigue siendo estático. El corte mínimo, esto es importante. Cambia. ¿Por qué cambia? Porque tenemos dos cortes mínimos, uno para periodo largo y otro para periodo corto. ¿Por qué? Porque dado que el espectro se devolvía, bajaba, ¿cierto?, hacia la sub-0, hacia el PGA en los periodos cortos, podía salir menor el corte sísmico a lo que estamos acostumbrados. Entonces, ¿cuál es este corte sísmico mínimo de periodos cortos? En realidad es el corte máximo tradicional, para que las estructuras no salgan menos exigentes de lo que estamos acostumbrados. Clasificación de suelo. Esto cambia mucho, ¿cierto? Primero tenemos la clasificación, donde son suelos 3, 4, ahora son suelos A, B, C, D, E. Ahí está cómo se clasifica y esto lo conocemos mejor. Tenemos parámetros. Aquí es importante, en la tabla de parámetros le voy a leer algunas notas. Dice, en el caso de suelos tipo sitio, necesitan ya análisis de amenaza, están pidiendo. Bueno, en el caso del suelo D, dice, es aceptable no desarrollar un espectro de sitio si usted diseña con R igual a 1. Ustedes dirán, pero eso es muy duro. No necesariamente, no todas las estructuras están controladas por sismo, ¿cierto? Aquí estamos un poquito deformados pensando que todo lo controla el sismo, no siempre es así. De todas maneras, es un suelo que es relativamente malo y se espera que uno se acostumbre un poco más a desarrollar los análisis de amenaza que hoy por hoy son cada día más baratos y, bueno, y hay muchos profesionales que lo pueden hacer. Bueno, si su periodo está más allá de los 4 segundos, la verdad es que tiene que hacer un espectro de sitio porque esa cosa es más rara. Clasificación. Lo vimos la semana pasada, así que no me voy a meter esto. Es la misma de siempre, no se compliquen con nada, simplemente esta cosa sigue igual. Eso es bueno o malo, por ahí está en el aire, sabemos que no es tan representativa de la demanda, pero se mantiene la zonificación en el documento. Se ve el mismo espectro, ¿cierto? Ahí tengo un ejemplito, ¿cierto?, de este tipo. ¿Se parece mucho al de la 433? Sí, porque las ecuaciones son básicamente las mismas, está recalibrado nomás. Este es un espectro que no necesita un máximo porque tiene un máximo, ¿cierto?, por ahí arriba. Lo que sí hay que tener cuidado son los mínimos. Entonces, claro, de 0,25 hacia la izquierda tenemos ese corte mínimo, de 0,25 hacia la derecha tenemos ese corte mínimo. La verdad es que parece bastante razonable dentro de todo lo que hemos visto, ¿ya? Sigamos avanzando. Desplazamientos. Ya, ¿cómo se calculan los desplazamientos? Se usa el espectro elástico de referencia. Aquí no multipliquen los desplazamientos obtenidos en diseño por R. No es la idea. Aquí directamente se usa el espectro de referencia. ¿Por qué? Porque, como les decía, es un espectro que entendemos que es aceptable para la representación de la amenaza sísmica. ¿Ya? No es un espectro que únicamente sea para diseño y tenga criterios de diseño metidos. Creemos que representa algo, aceptamos que representa algo, nos dimos la mano y dijimos que representa algo. Siempre los análisis de amenaza van a ser un poco más potentes, pero esto ya no sirve más. Estructuras de acero, amenaza, análisis avanzado. Yo les dije que yo no me voy a meter en esas cosas en esta presentación, ¿cierto? Esto no tiene nada que ver conmigo. Ustedes verán después en el resto de la noche si eso aparece o no, pero yo no me meto, no me pregunten a mí por hoy día. Para esos dos columnas, ¿ya? Aquí es donde uno dice, bueno, ¿y el capítulo de hormigón a quién le importa? Y todo es de acero. No, en realidad en estructuras industriales hay hartas cosas de hormigón. Lo que pasa es que típicamente las cosas de hormigón no requieren ductilidad, porque el hormigón lo usamos para estructuras que son funcionales, tipo estanques, sentinas, cosas de ese tipo. Y si no, el hormigón aparece en las fundaciones. Y ahí es donde tenemos un asunto, ¿cierto? Los pedestales. Siempre se ha dicho que los pedestales no funcionan. Bueno, no funcionan porque los calculamos mal, pues si no funcionarían. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en esta norma? Corregir un poco este asunto, decir simplemente, oye, a ver, yo quiero ductilidad o no en los pedestales. Es una decisión, tampoco es algo que haya que imponer. La verdad es que era básicamente unánime. No queremos ductilidad en los pedestales, ni las zapatas, ni nada que esté debajo de la tierra, porque no lo vamos a ir a inspeccionar, ni mucho menos a reparar. ¿Usted sabe cuánto cuesta ir a inspeccionar una zapata, hacer el hoyo, meterse ahí y todas las cosas? Imagínense que está debajo del agua encima. Entonces, esa cosa no funciona. Ahora, si se llega a romper, ¿usted la quiere reparar? Menos todavía, reparar una zapata es terrible. Todos los que trabajamos aquí en estructuras industriales lo que más hacemos son upgrades. ¿Qué es lo que más les molesta?
Porque a las columnas usted le pone planchitas, puede hacer alguna otra cosa, pero a la zapata no le pone planchitas. Lo que más molesta son las fundaciones. Entonces son las fundaciones donde no tenemos que ahorrar plata necesariamente. ¿Ya? No son un buen punto para economizar. Lo que queremos son fundaciones rígidas, resistentes, no dúctiles. Tampoco queremos que el pedestal se rompa y salga volando la llave de corte y los pernos de anclaje. Entonces ahí es donde nos preocupamos un poquito. Ahí es donde pusimos el ojo. ¿Cuáles son los requisitos? Son súper aterrizados. Los voy a leer. Dice: los pedestales se deben diseñar para resistir las solicitaciones obtenidas de las combinaciones de carga de Finión 4.5, las que vimos hace un rato. Y que el estado de carga sísmico horizontal ha sido amplificado por 0,7R1 mayor o igual a 1. Y ya sabemos que esas son las famosas cargas amplificadas. ¿Cierto? Yo tomo las cargas que reduje, las amplifico por 0,7R1, que es básicamente lo mismo que decir que estoy usando un R de 1,5 más o menos. ¿Ya? Es equivalente, es lo mismo, para efectos prácticos nos sirve. Y con esas cargas amplificadas, que son un estimador de buen deseo de lo máximo que le puede llegar a cualquier elemento dentro de este sistema, con eso yo diseño mis pedestales. ¿Ya? Con eso yo puedo generar un pedestal suficientemente rígido, resistente al corte, a la tracción, a lo que sea. ¿Ya? Bien, hay otros requisitos ahí, pero no son tan relevantes. Lo importante es que el pedestal es un elemento resistente. ¿Qué otras cosas me tengo que preocupar? Un poquito de la geometría de la enferradura. Todo esto no es poner harto fierro nomás, sino saber distribuirlo. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a distribuir? Se define algo que se llama zona de protección superior, que, bueno, su nombre lo dice, la parte de arribita donde está la llave de corte, ¿cierto? La zona singular, puntal tensor y esas todas cosas raras. Entonces, ¿cómo se define? Lado menor del pedestal o altura de la llave de corte más los 45 grados. O sea, típicamente va a ser como el cubito de arriba. Esa es la zona de protección. ¿Por qué? Porque ahí pasan puras cosas raras y no existe nadie, no existe ninguna de estas teorías elásticas que ustedes conocen. Ahí la llave de corte traspasa al hormigón como puede y se afirman los estribos. ¿Ya? Entonces, requisitos adicionales, dice, el espaciamiento máximo de los estribos, o grupos de ellos, en toda altura del pedestal no puede ser menor a 0,4 veces la longitud del lado menor del pedestal. Ya para que esa cuestión haga que los estribos trabajen efectivamente en corte, porque teníamos estribos demasiado separados y no trabajan. Cosa, en la zona de protección, en el cubito superior, ¿cierto? La separación de los estribos es la mitad. Y en ese sentido necesito, no sé si confinar, pero necesito más fierro, aunque el cálculo no me lo diga y no me lo justifique, necesito más fierro porque esa cuestión se ve que se rompe y si se ve que se rompe hay que poner más. Y luego último, los 3 primeros estribos, póngalo a 50 milímetros cada uno. Si los demás límites no le ajustaron esto, igual, póngalos más juntos. ¿Por qué? Es la zona en que más conflictos tenemos. ¿Por qué? La llave de corte. Siempre estamos pensando aquí en elementos que tienen una carga bastante grande. Cuando salgan estas patas de caja escala, ¿cierto? No vamos a tener estos problemas, pero en elementos principales, columnas principales, ¿cierto? De marcos arrostrados, marcos de momento, estas cosas van a salir. Fundaciones. Otra innovación, ¿cierto? Lo primero, tenemos que la estabilidad de fundaciones superficiales, rígidas, no ancladas, que es la zapata de toda la vida para los amigos, ¿cierto? Primero, se establece que la estabilidad se calcula por ASB. Por ahí había personas que lo hacían en LRFD, nunca más, ahora la norma lo dice. ¿Ya? Nadie está pensando en eso cuando se están haciendo estos tipos de análisis. Bien, separamos en 3 los tipos de fundaciones. Fundaciones estándar menores y otras 2. ¿Por qué son importantes estas? Porque son las que usamos todos los días. Estas son las que tenemos que tener cuidado. Fíjense, dice, se deben clasificar en esta categoría aquellas fundaciones que no se han incluido explícitamente como parte del modelo de la superestructura y cuyo efecto se representa para propósito de diseño como un apoyo idealizado en las bases de las columnas y equipo. El potencial movimiento de las fundaciones durante el evento sísmico no debe influir mayormente en la respuesta de la superestructura y no debe incluirse potenciales efectos beneficiosos derivados de la interacción suelo-estructura. Esas cosas de toda la vida, estas son las que hacemos siempre, las simples. Bueno, y si la modelación es a nivel de apoyo simple o apoyo empotrado, entonces los requisitos son parecidos a lo que ya conocemos. Claro que aquí empezamos a revisar para 2 condiciones diferentes. Pedimos algunos requisitos para las cargas reducidas de toda la vida
y otros requisitos diferentes para las cargas amplificadas. Inmediatamente aclaración, no es uno o el otro, se aplican todos, los dos al mismo tiempo. Se espera que algunos controlen las cargas amplificadas y otros controlen las cargas reducidas. Fíjense cuáles son las cargas reducidas. 80% de hora apoyada, lo que hemos hecho siempre. Tensiones de contacto máxima, menor que las tensiones admisibles, lo que hemos hecho siempre, no es raro. ¿Qué se les pide para las cargas amplificadas? Que el factor de seguridad mínimo a la extracción vertical sea 1. Claro, porque como tienen la connotación de las cargas más grandes que se esperan en el sistema, y no estoy diciendo que vayan a ser las más grandes, pero son las que nos pusimos más o menos de acuerdo en que son razonables, entonces para esa condición yo quiero que no se levante y el factor es 1. Esto es importante. ¿Puede controlar o no? Lo que es claro es que cuando controla es muy necesario hacer la fundación más grande para que no salga volando durante el sismo, ¿ya? Esto no garantiza la estabilidad total. Hay que sumar estas cosas. Fundaciones estándar mayores y fundaciones especiales. Solo para confundirlos un poco. Las fundaciones estándares mayores son aquellas que tienen interacción suelo-estructura, las meto al modelo, pero de manera a simplificar. A lo mejor el suelo lo pongo con unos resortitos, ¿cierto? Pongo algún tipo de disipación de energía simple. Después las fundaciones especiales, esas están destinadas a los análisis tiempo-historia no lineal, análisis de desempeño, esa cosa ya es más complicada, típicamente ahí a lo mejor ya el SAP no corre, tenemos que meternos en otro software, ¿ya? Entonces probablemente esas no las vamos a pescar mucho. Y cambios adicionales, no se han tratado en detalle en esta presentación, tampoco se los voy a tratar, porque si no, no diría que no se tratan, ¿ya? Pero sí van a estar aquí anotados en estas diapositivas para que cuando ustedes las tengan las puedan leer. Aquí yo les hice un resumen de todos los cambios relevantes que tiene esta norma. Un resumen, en cierto, no está la norma entera, pero ahí están todo lo que a ustedes les pudiera interesar para que lo busquen, ¿ya? Así que yo les recomiendo que consigan esta presentación, me demoré harto en hacerla, ¿ya? Una pregunta, ¿cuándo tenemos la 2369? Para que me suelten un poquito el WhatsApp, ¿cierto? Bueno, ahora sí tengo respuesta, ¿cierto? Esta norma está a puerta, esto está que sale, esto está en la puerta del horno, en cualquier momento, ¿ya? De hecho, le podría decir que salía el mes pasado, pero no fue, ¿ya? Pero el próximo, yo creo que con un 99% de probabilidad ya sale. Es lo importante, y esto es para toda la comunidad, el documento final se conoce desde el año pasado. Cerró el comité, está todo listo, el contenido está fijo hace rato, hace meses. Eso no cambia, lo que falta es la publicación, pero no hay ningún cambio posible en contenido para adelante. Entonces, aquellos que no lo hayan estudiado en profundidad, por favor, háganlo, porque todo eso ya existe. Y eso constituye estado de la práctica en este país. ¿Ya? Listo. Muchas gracias y espero que les haya gustado. ¿Ya?